bendición estar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Hemos estado hablando durante el mes de enero y lo que va del mes de febrero acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo permite, en los primeros 4 meses del año estaremos haciendo énfasis en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, las personas con las que se relacionó. Hemos hablado acerca de varios temas acerca de nuestro Señor Jesús, y esta semana hablaremos acerca de Jesús como el Maestro. Juan capítulo 13, versículo 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En los versículos anteriores a este, el Señor Jesús se había dispuesto a lavar los pies de sus apóstoles. Pedro se había opuesto y Jesús le había explicado el por qué debía lavarle los pies. Y habiendo sido satisfecha la objeción de Pedro, Jesús termina de lavar los pies y entonces concluye su labor. Entonces el Señor Jesús volvió a sentarse en el lugar que tenía en la mesa y a fin de entender lo que sigue, debe tenerse presente que el lavamiento de los pies era 3 cosas. En primer lugar, era un elemento especial, simbólico, que hablaba de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, como símbolo de humillación y el agua que quitaba la suciedad física, simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual no solamente quitaba la culpa del pecado, sino que también hablaba de la acción santificadora del Espíritu Santo. Pero también es una lección de humildad. En otras palabras, es un ejemplo. Las primeras 2 ideas están íntimamente relacionadas. Respecto a ellas, Jesús ya le había dicho a Pedro que entendería después, no ahora. Sin embargo, Jesús había estado preparando su mente y la mente de los demás, diciéndoles: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pero si bien los discípulos podían en este momento captar solamente un vislumbre del profundo significado de lo que estaba sucediendo con el lavamiento de los pies, la moraleja tenía un significado inmediato para ellos. ¿Cómo necesitaban la lección de humildad que Jesús les quiso enseñar por medio de esta lección? Recordemos las disputas que ellos continuamente tenían respecto a quién sería el mayor. Así pues, Jesús les dijo una cosa: ¿saben lo que les he hecho? ¿Captan la enseñanza positiva y práctica que les acabo de impartir? Entendamos que el Señor Jesucristo no reprendió a estos hombres, sino que les dice, no les dice avergüéncense, deberían de haberse lavado los pies los unos a los otros y no esperar hasta que yo lo hiciera. Sin embargo, el Señor Jesucristo no actuó negativamente hacia ellos. Es como si les dijera: miren, el pasado ya fue suficientemente malo, ya no vamos a hablar más de él. En cuanto al futuro, sigan mi ejemplo. Y es en esta atmósfera positiva de nuestro Señor Jesús que les dice: ustedes me llamáis Maestro, y dicen bien, porque lo soy. En realidad los discípulos tenían razón en referirse a Jesús como maestro. En realidad tenían razón en decirle maestro. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba con autoridad. Él les enseñaba con esa autoridad, no como la de los escribas. También tenían razón en dirigirse a Él como Señor. ¿Por qué? Porque Él era el verdadero Señor de todas las cosas. En esencia, en autoridad, es igual a Dios el Padre. Y cuando Jesús agrega y les dice: y tienen razón, dicen bien, porque lo soy, está haciendo una afirmación que está totalmente en armonía con la declaración del capítulo 10, versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Los que pretenden decir que Jesús jamás se presentó a sí mismo como un objeto digno y legítimo de adoración, están claramente en un error. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, dice Jesús, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús no estaba instituyendo una nueva ordenanza. No, Él no está diciendo síganlo haciendo repetidamente. Él lo que está haciendo es dándoles un ejemplo a fin de que ellos, por decisión propia, pudieran hacer en esencia lo mismo que Él hizo.
En consecuencia, Él les dice, ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús estaba mostrando su humildad en la misma presencia de ellos. Debería subrayarse que Jesús no tenía en mente un rito externo, sino una actitud interna, una actitud de humildad y de voluntad, una actitud de servicio. Jesús es el maestro. Y es correcto aprender su enseñanza, pero mucho más correcto es seguir su ejemplo de humildad. Que el Señor le siga bendiciendo.